Un cordial saludos. Mis compañeros y yo estaremos hablando sobre la acidificación de los océanos. Nuestro grupo se compone de Carlos González, Daniel Soto y su servidor Sebastián Matos. Introducción. Comenzaré mencionando que los efectos de la emisión de gases de invernadero, también conocidos como greenhouse effect, no solo aumentan la temperatura de la Tierra, sino también la de los océanos, incrementan los niveles del mar y la acidificación de los océanos. Los océanos absorben aproximadamente el 30% de las emisiones globales de dióxido de carbono y el 80% del calor generado por el creciente aumento de los gases de invernadero. Por ende, en los últimos aproximadamente 250 años, la superficie de los océanos ha absorbido un tercio del total de las emisiones de CO2 antropogénico de la atmósfera, lo que equivale a más de 550 billones de toneladas de carbono. Esta absorción de CO2 por el océano ha reducido la acumulación de gases de efecto de invernadero en la atmósfera y amortigua también los efectos del cambio climático. Sin embargo, al no permanecer en la atmósfera el dióxido de carbono, se tiene un efecto negativo en los mares. La concentración de CO2 atmosférico ha aumentado drásticamente desde la revolución industrial, de 280 partes por millón para tiempos preindustriales a 419 partes por millón en abril del 2021. Desde ese entonces el pH de las aguas superficiales del océano ha disminuido 0,1 unidades. Parecerá muy poco este cambio, pero no lo es. Este presenta un aumento global de aproximadamente 30% de las concentraciones de iones de hidrógeno. La tendencia de reducción de pH en los últimos decenios se ha mantenido con un ritmo de 0,0014 a 0,0024 por año. Se cree que el pH podría disminuir a 0,5 unidades para el 2100. Otra forma de ver esto es en términos de la reducción porcentual de las concentraciones de iones de carbonato. De acuerdo con los datos y escenarios en el 2000, las concentraciones de carbonato disminuyeron aproximadamente un 13% con respecto a los valores preindustriales y se espera que disminuya un 26% para el 2030, un 33% en el 2050 y un 50% en el 2100. Esto pone en peligro a organismos marinos calcificadores, aquellos que son capaces de crear caparazones y esqueletos de carbonato de calcio como son los corales, almejas y cangrejos. En especial afecta a los que están en agua fría. En fin, este proceso de acidificación es natural, pero está ocurriendo prematuramente ya que este se supone que sucede en miles de años. ¿Qué es la acidificación de los océanos? Como mencioné anteriormente, la acidificación proviene de la quema de combustibles fósiles. Es el proceso en el cual se desencadena una serie de reacciones químicas que comienza cuando el exceso del CO2 atmosférico es absorbido por las aguas del océano y reacciona con las moléculas de agua para formar ácido carbónico como se presenta en la imagen en la ecuación química de ácido carbónico. En la formación de este ácido se liberan iones de hidrógeno y como resultado el pH de las aguas superficiales del océano disminuye, siendo la más ácida. Luego, el ácido carbónico reacciona con iones de carbonato para formar bicarbonato, ya sea por reacción directa como se presenta en la ecuación química de bicarbonato o a través de la liberación de hidrógeno. Este proceso reduce las concentraciones de iones de carbonato en el océano, por ende, se reduce la capacidad de calcificar en muchos organismos marinos debido a que dependen de las concentraciones de carbonato disuelto en el agua. Esta limitación presenta un gran peligro ya que estos organismos necesitan de su esqueleto para apoyarse y protegerse. Causas de la acidificación. En primer lugar, tenemos el exceso de dióxido de carbono en los océanos y en la atmósfera. El exceso de dióxido de carbono en los océanos es debido a la muerte compulsiva de los organismos, principalmente en los fondos de los océanos, donde sus restos se agrupan y forman corales, los cuales consisten en carbono. Al ocurrir esto, hay un aumento de acidez en el agua. Similarmente, en la atmósfera hay exceso de dióxido de carbono, cuya razón principal son los humanos. Al existir este exceso de gas en la atmósfera, habrá más dióxido de carbono para disolver. Al disolverse, el pH de los océanos reducirá, y esto contribuye a la acidificación. La basura es otro factor de la acidificación en los océanos porque se han estado utilizando los mismos como vertedero. Y la basura usualmente no es biodegradable
y o son tóxicos para el océano. La quema de combustibles fósiles no es directamente conectada a la contaminación del océano, pero es una causa de acidificación. La quema de petróleo, diésel y carbón produce mucho dióxido de carbono en la atmósfera, lo cual tarde o temprano se disuelve en los océanos. Del mismo modo, la industrialización causa grandes daños al ambiente debido a las emisiones liberadas de diferentes gases peligrosos, lo cual eventualmente se disuelve en los océanos. Por último, el manejo inadecuado del suelo es otra causa para la acidificación. Causado por agricultores que no usan métodos adecuados. ¿Cómo afecta y el impacto ambiental? La manera que puede afectar la acidificación a los océanos es de las siguientes maneras. Como antes mencionado, se verá un aumento de concentración de dióxido de carbono en los océanos, pérdida de vida marina y escasez de alimentos. Todo esto es un ciclo, es decir, al existir un aumento de dióxido de carbono en los océanos, ocurrirá lo que ya conocemos como acidificación. Al ocurrir esto, las aguas de los océanos estarán con un pH bajo y la gran mayoría de la vida marina empezará a morir, debido a los cambios acídicos en el agua. Al morir estas especies que no logran sobrevivir en estas condiciones de niveles de pH bajos, estas se van a extinguir o su población disminuirá. Por lo tanto, al existir poca vida marina, habrá escasez de alimentos para nosotros los humanos, como también para los organismos de los ecosistemas acuáticos. Por otro lado, los impactos ambientales más comunes, que actualmente algunos ya se pueden apreciar a gran escala, son el impacto en la vida humana, la vida de los arrecifes, como vemos en esta foto aquí, como era en abril del 2019 versus como es en febrero del 2020, y el ecosistema del fitoplancton, como también los cambios climáticos. Habrá un impacto en la vida humana porque tras que habrá escasez de alimentos, los pocos organismos que se puedan consumir, es muy posible que puedan transmitir enfermedades. Entonces, el impacto que actualmente más preocupa es el del ecosistema del fitoplancton, porque estos son los organismos autótrofos que se encuentran en el tope de la base de la cadena alimentaria de los sistemas acuáticos. Ya que dichos organismos funcionan de alimento a otros organismos mayores, y más importante, son los organismos que más producen. Hola, mi nombre es Carlos González y le estaré hablando de lo que es el impacto de la acidificación en el mundo. Bueno, los efectos de un mismo fenómeno, en este caso pues la acidificación, pues se pueden ver diferentes dependiendo de la región en donde se den, obviamente. Y pues, por ejemplo, a mediados de la década del 2000, las regiones del noroeste del Pacífico estadounidense pues comenzaron a experimentar drásticas mortalidades de ostras en los criaderos que se produjeron cuando las larvas se vieron afectadas por la agua acidificada, lo que hizo que pues la industria marisquera de la costa pues se viera afectada pues por ello. Otro ejemplo es en Canadá, pues que los científicos pues básicamente pronostican que la acidificación del Pacífico provocará el florecimiento de algas cada vez más tóxicas, lo que podría representar un peligro para los mariscos y pues podría incluso afectar los peces, aves y a los mamíferos marinos. También se anticipa que pues especies de algas que producen la muerte de peces podrían ensanchar o agrandar su territorio en estas aguas más ácidas, lo que podría poner en peligro la acuicultura de salmón en la zona, por ejemplo. También pues, otro ejemplo es en Europa, que al igual que en las otras, pues también se espera que para finales de este siglo
pues los grandes productores de moluscos de las costas atlánticas, como Francia, en Italia, España y el Reino Unido, pues sufran en mayor medida el impacto de la acidificación en esta industria. También los efectos de la acidificación en el Ártico, ya que se predice que pues en su agua pues se perderán los componentes químicos necesarios para construir los caparazones de muchos organismos. Ya esto sería como para 2080. Y esto se sabe pues también porque sabemos que las aguas del Ártico suelen ser más ácidas debido a factores naturales, ya que pues el CO2, como todos los gases, pues se disuelve mucho más rápido en las aguas frías. En cuanto a las soluciones, podemos hablar tanto de soluciones a corto y largo plazo. En cuanto a las de a largo plazo, primero se comienza, obviamente, hay que identificar qué áreas del océano necesitan una conservación más urgente, ya que esto podría pues ayudar a mitigar los problemas de la acidificación. Uno de estos es como que el mapeado de los ecosistemas marítimos más críticos, con el fin de detectar las áreas protegidas que se deben crear o que se deben extender. También a corto plazo se pueden usar praderas de vegetación marina y manglares para almacenar el carbono y hacer que disminuya la acidificación del océano en áreas concretas. Otro método muy interesante es el uso del material olivino, que es un material rico en magnesio que se encuentra principalmente en el subsuelo terrestre, que pues ha sido previamente sugerido como una manera para absorber el CO2 que pues se disuelve. El efecto básico es un intercambio gradual de iones de magnesio del olivino por los de hidrógeno que acidifican el medio. Aunque se reconoce pues, obviamente que la cantidad del mineral que se necesitaría para conseguir el efecto a una escala global es demasiado alto, pero pues técnicamente se podría utilizar para reducir la acidificación de niveles locales. En cuanto a soluciones a largo plazo, pues podemos hablar de lo que sería la educación ambiental, la prevención, reducir las emisiones de CO2, la huella de carbono, la contaminación ambiental, también desarrollar economías y tecnología sustentable, como que el consumo en el estilo de vida, las fuentes de energía renovables, la movilidad sostenible como el transporte público y eso. También otro sería el manejo sustentable de lo que son los ecosistemas marítimos, para también el cumplimiento de la legislación ambiental. Bueno, para finalizar, pues concluimos que pues básicamente cambiar la funcionalidad del océano pues da paso a que surjan dificultades. La mezcla resultante de la acidificación, el calentamiento del océano y la pérdida de oxígeno en el agua pues está debilitando el sistema en general, y esto trae consecuencias que actualmente no llegamos a comprender del todo. La escala y la cantidad de carbono y calor que llega pues al océano es algo verdaderamente preocupante, y lo que es más un problema es que preferimos echar a un lado el tema antes que buscar una solución.